El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Nos encontramos en el segundo domingo del tiempo de la Cuaresma. Decíamos hace 8 días que es un tiempo muy fabuloso para volver a Dios, hacer nuestra conversión, realizar una transformación en nuestra vida. Y la palabra de Dios cada uno de los domingos nos va a ir ayudando a realizar este camino hacia la Pascua. La Cuaresma en sí, solita, si la sacamos así del contexto del año litúrgico, pierde su valor. Todo el valor de la Cuaresma es en relación de a dónde quiere llegar. Nos hemos metido en la dinámica de la Cuaresma para llegar a la Pascua en la Semana Santa, para llegar a la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. De otra forma, pierde su contenido la Cuaresma. Y bien, pues situados en este contexto y guiados por la palabra de Dios en este segundo domingo, hoy se nos invita a reflexionar sobre un hecho hermosísimo de Jesús con sus discípulos: la transfiguración de Jesús. Si bien hace 8 días contemplábamos a un Jesús saliendo de un ayuno de 40 días y luchando por vencer la tentación y venciéndola, hoy vemos a un Jesús triunfante y glorioso. Así se manifiesta en el Evangelio a sus discípulos. El contexto del Evangelio que hoy tenemos es el siguiente. Ya les había hablado Jesús del anuncio, les había dado a conocer el anuncio de su muerte. Por primera vez tocaba ese punto Jesús con sus discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de las autoridades judías, que sea condenado a muerte y al tercer día resucite. Ya había preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le había dicho: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y cuando Jesús hace el anuncio de su muerte, Pedro le dirá: Señor, eso no te puede pasar a ti. Como que el hecho de que Jesús les anuncie su muerte los desconcierta. Quítate esas cosas de la cabeza, Señor. ¿Ves la idea que ya hay entre la gente de ti? ¿Ves que ya nosotros confesamos que tú eres el Hijo de Dios? Hay avances en lo que se va haciendo. ¿Cómo que nos vas a hablar de la muerte? ¿Cómo que
que nos quieres hablar de ese momento que pone fin a todo. Por eso Jesús, a este Pedro que quizás se llegara a escandalizar por el anuncio de su muerte, junto con otros 2 de sus discípulos, se lo lleva a la cumbre de un monte. Y ahí les manifestará su rostro glorioso. Por un instante, Pedro y sus compañeros conocerán la gloria de Dios. Es hermosa la forma en la que Jesús educa a sus apóstoles, a sus discípulos. Ya les había pedido allá que todo aquel que quisiera seguirlo, que renunciara a sí mismo, que se negara a sí mismo. Ya les había anunciado su muerte. Ahora les da esa probadita de lo que será su gloria. Tan hermoso es aquello que Pedro le dice a Jesús: Señor, vamos a quedarnos aquí. Olvidémonos de todo aquello. Vamos a quedarnos aquí en este momento de gloria. De esta manera, la fe de sus discípulos se va a ver reforzada. Y es aquí donde yo me quisiera detener un momento, mis hermanos, para que también reflexionáramos cada uno de nosotros sobre nuestra fe en Jesús, sobre nuestra fe en Cristo el Señor. Muchas veces caemos en el llevar una fe que nos haga conseguir de Jesús solamente milagros. Y entonces diremos que vamos caminando en una fe milagrera. Queremos milagros. Y queremos el milagro para la salud de mi familiar. Y quiero el milagro para salir del momento difícil que estoy pasando. Y quiero el milagro para arreglar un asunto que ya me trae con mucho dolor de cabeza. Y quiero este milagro, y quiero este milagro. Y vengo a la iglesia porque quiero que el Señor me ayude a que esa semana me vaya bien. Y vengo a la iglesia este domingo porque mañana voy a amarrar un proyecto y pues para que todo salga bien. Y mis hermanos, yo siento que perdemos lo que es el gran final de vista. Perdemos de vista la gloria de Dios. Esa gloria a donde debemos aspirar, ir después de nuestro paso por este mundo, después de la muerte. ¿Por qué a veces no pensamos en esa gloria? ¿Por qué con toda nuestra fe no deseamos esa gloria? Muy probablemente porque, una, no queremos pensar en nuestra muerte, y dos, pensamos que nunca nos vamos a morir. Pensamos que vamos a dar muchos años. Y allá, ya cuando esté cerquita de la muerte, pues allá entonces empezaré a pensar en esas cosas. Cuando deberá ser lo que me anime a caminar en la fe. Cuando están en esa manifestación de gloria, se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Y aquí debe haber una acción por parte nuestra, mis hermanos: escuchar a Jesús. El tiempo de la Cuaresma, cualquier tiempo, pero de manera especial, el tiempo de la Cuaresma es el tiempo de escuchar a Jesús en la oración. Es el tiempo de hablar con Jesús. Y si voy a hablar con Jesús, yo hablo y Jesús me escucha, pero luego yo me tengo que callar. Tengo que evitar que haga ruido o que haya ruido para yo escuchar a Jesús, para ver qué es lo que Jesús me quiere decir. Es ese intercambio, es ese tiempo para escuchar a Jesús. Es ese tiempo para ver a Dios. Qué hermoso es ver a Dios. Pedro, Santiago y Juan lo experimentaron. Y a Pedro se le sale: Señor, vamos a quedarnos aquí.
Quizás, mis hermanos, porque poco pensamos o porque poco hemos reflexionado en ese deseo de encontrarnos con Dios, de ver a Dios, de estar con Dios. Y a veces nos enfocamos demasiado en nuestras cosas terrenales. Empleamos mucho tiempo en que todo lo de aquí nos salga bien, en enderezar tantas cosas chuecas que a veces están chuecas porque nosotros lo provocamos, y ahí se nos gasta toda la vida. O hay quien de nosotros gasta toda su vida en amontonar riqueza, o hay quien de nosotros gasta toda su vida en algún vicio o en alguna otra cosa. Es bueno que también gastemos nuestra vida en pensar en el cielo, en ese lugar al que vamos a ir. Imaginemos que a uno de nosotros, que hoy se nos dijera, uno de los que están aquí esta noche van a ser llamados por Dios va a ser llamado por Dios a su presencia. Cualquiera de nosotros entonces tendría que empezar a pensar en ese cielo. ¿Por qué? Porque me puede tocar a mí. Lo cierto es que no se nos dice que esta noche a alguno de nosotros se nos va a llamar. Algún día seremos llamados. Pues bien, la invitación muy concreta hoy es escuchar a Dios, escucharlo en esta Cuaresma en la oración, encontrarnos con Dios, tener ese encuentro hermoso con el Señor para, como Pedro, aspirar a su gloria. Y la expresión de Pedro, vamos a quedarnos aquí, pudiera ser la de nosotros también si nos encontramos con Dios. Pero tenemos que bajar de la montaña a la vida diaria. Jesús le dirá a Pedro, Pedro, hay que bajar a la realidad de allá, en donde todavía me espera el camino de la cruz. Y diría Jesús, Pedro, todavía me espera subir a otro monte, subir al monte Calvario, en donde fue crucificado, en donde iba a morir por nosotros. Le faltaba todavía subir a ese otro monte. Y bien, mis hermanos, nosotros vamos a volver a nuestra vida diaria, pero todavía nos falta también llegar a ese monte en el que también, como Jesús, vamos a morir. Jesús tiene la certeza, al tercer día resucitaré. Que nosotros también tengamos esa gran esperanza y esa certeza en la persona de Jesús. Al tercer día el Señor nos resucitará. Nos ofrece esa resurrección, nos ofrece el Señor esa vida. Y entonces, cuando esto sea lo que mueva nuestra fe, todas las otras cosas, todos los otros milagros que necesitamos en nuestra vida, empezarán a suceder. Y nuestra vida irá caminando conforme a lo que el Señor quiere de nosotros. Pero es necesario meternos en la dinámica de Dios. Cuando aquella visión pasó, porque en el momento en que escuchan la voz, los apóstoles se tiran al suelo, se llenan de miedo. Jesús se acerca, los toca y les dice, levántense, no teman, no tengan miedo, aquí estoy. Y ese es Jesús el que hoy también en este segundo domingo a nosotros nos dice, no temas, levántate, aquí estoy. Y vuelve a nosotros, a la vida diaria. Nosotros también saldremos de este templo a nuestra vida de domingo, a nuestra vida de la semana. Y es el Señor el que también irá con nosotros. Así como bajó con Pedro, Santiago y Juan, no les dijo, váyanse ustedes, yo los alcanzo, no, baja junto con ellos, camina junto con ellos. Así el Señor también va junto con nosotros a nuestra vida diaria.
a que sigamos luchando por ese cambio, por esa transformación, a que sigamos teniendo esos espacios para hablar con Él, a que con nuestro testimonio de vida vayamos cambiando el ambiente donde estamos. Y también nuestro testimonio de vida hará que otros empiecen a cambiar, hará que otros le empiecen a entrar al gusto también de una transformación. Estamos en el segundo domingo de la Cuaresma. No nos desanimemos. Hoy nos ofrece el Señor su gloria para que meditemos sobre ella, para que saboreemos esta gloria, esa gloria que nos espera después de la muerte. Nos falta todavía un buen tramo de la Cuaresma por caminar. No nos cansemos, redoblemos el esfuerzo, redoblemos el ánimo y con una fe firme sigamos al Señor.